Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar en los siguientes 30 minutos. Los dos temas que nos traen el día de hoy al programa son la situación forestal en nuestro país y el tema de la reforestación. Y por otro lado vamos a hablar del tremendo déficit de carreteras que tenemos en nuestro país y cómo eso afecta la conectividad y el acceso a los mercados. Esto y siempre un poco más aquí en Contexto. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales. Vamos con el primer tema de la jornada de hoy y se trata particularmente de algo que no se habla mucho y es el sector forestal. Es un área en general en la que hay una cantidad de potencial no explotado gigantesco en nuestro país. Por ejemplo, se estima, por lo menos Reforesta Perú lo estima, que hay un potencial de ser 5 veces más grande que Chile en este sector particular. El problema, claro está, es que la inversión, a diferencia siquiera de un edificio o de un carro o de cualquier tipo de política pública que se impulse, es que cuando uno invierte en reforestar un espacio, se demora en ver, digamos, los resultados. Puede ser, entendería yo, que mínimo 50 años, 100 años, hasta 200 años, o bueno, son así las cosas como pasaron también en Alemania en algún momento. Esto además, si es que se logra hacer, traería una cantidad de trabajos importante a nuestro país y además significaría volver aproximadamente 3 millones de hectáreas, lo que volvería a nuestro país una potencia mundial en este sector. Para hablar justamente de esto y además que hay beneficios ambientales de este tema, se encuentra con nosotros el promotor forestal Werner Schuller. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantado, mucho gusto. Bueno, vamos a la pregunta de diagnóstico. ¿Cuál es la situación forestal en nuestro país? Bueno, lo que creo que primero hay que tener claro es que hay una confusión muy grande en el discurso en general cuando se habla de temas forestales, ¿ya? Entonces, la primera cosa que tenemos que marcar es qué ha sido la actividad forestal a lo largo de la historia, no solo del Perú, en general del mundo, que se entiende y se ha entendido siempre como extractiva, ¿correcto? Es decir, habían recursos forestales en el mundo, se cortaban los bosques, entonces habían concesiones, etcétera, etcétera, y eso ha pasado en todo el mundo desde, me imagino, desde que aparece la civilización y se empieza a utilizar madera como un recurso, ¿ya? Y eso, obviamente, no tiene un proceso de agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en el mundo? Es que se ha ido agotando, lo que se puede entender como madera virgen, digamos, a la madera que ya estaba ahí. Esto, que parece muy simple, no lo es a la hora de generar políticas y sobre todo hablar sobre reforestación. Y lo que ha venido ocurriendo, lo que ha venido sustituyendo, digamos eso, porque la necesidad de madera sigue siendo importantísima y es más creciente, han sido las plantaciones de madera, ¿no? Que son las que en el mundo se entienden como reforestaciones. Ok, eso es plantar un árbol, Es digamos. plantar árboles, reponer, ¿no? y eso tiene una serie de variantes, ¿no? Los tienes por conservación, que es en algunos casos lo que se hace, pero fundamentalmente lo que ha sido el motor de la renovación, digamos, del recurso forestal ha sido la actividad comercial con la madera, que tiene dos grandes frentes. Un frente es la madera en sí misma, tablas, etcétera, y blocks y todo lo que se utiliza de madera directamente para desde construcción hasta muebles y adornos, ¿ok? Y la otra gigantesca es la industria del papel. Es la fuente principal de papel, viene de chips de madera, ¿no? En todo el mundo, ¿ok? Entonces, lo que primero hay que tener claro, ¿no? Es que cuando se habla de reforestación se habla de esto segundo. No se habla del repoblamiento natural que en las antiguas concesiones se viene haciendo y que toman, como dijiste recién, 40, 50, claro, 100 años. O sea, yo me imagino plantar un árbol se demora una vida. Tal cual, porque también son una falacia, pues, ¿no? Porque tú plantas un árbol de caoba, ¿no? Y te vas a esperar 200 años para que tenga. Entonces, desde el punto de vista de conservación, es correcto y hay que hacerlo y mantener especies, etcétera. Pero desde el punto de vista de esta rueda económica y la reforestación como un negocio, como una actividad sostenible, no hay manera, ¿no? ¿Y cómo se hace en ese caso? Entonces,
separar, o sea, lo que pasa, y hay confusión. Entonces, cuando los gobiernos o cuando los representantes de las instituciones que tienen que ver con esto, ¿no?, hablan de esto, confunden y mezclan todas las cosas. Entonces hay una confusión muy grande, ¿ya? Y, por ejemplo, se dice que en el Perú sí hay áreas importantes de reforestación, ¿ya? Pero claro, están contando la reforestación de arbustos que se ha hecho durante años en carreteras y en algunos otros sitios donde hay derrumbes y ese tipo de cosas, que es reforestación natural, que solamente sola se va repoblando y se considera como reforestación. Estoy poniendo un ejemplo, pero no es reforestación comercial. Okay. En el caso, y para poner el ejemplo donde sí se distingue, donde sí se tiene claro qué son las áreas cubiertas de bosque y qué son reforestación, es en Chile, para poner el caso específico del vecino que tenemos aquí al lado. A las reforestaciones se llaman plantaciones forestales. ¿Okay? ¿Esa es a la comercial o la no comercial? Esas son las comerciales. Okay, y los chilenos tenían hace 60 años 0. ¿Correcto? Entonces hicieron todo un plan de trabajo y las consideran como un sector y una industria independiente de lo que es la conservación y el manejo de bosques y de cobertura verde, como se le llama, en el territorio nacional. Y me imagino que para la parte comercial no necesitas plantar árboles de 200, que se demoran 200 años en subir o definitivamente no puedes, pues, porque claro, hay un ciclo de inversión y está bien, un panorama de largo plazo lo tienes que entender entre, no sé, 15 y 25 años, pero si te pones a hablar de 200, ya solamente 200 años o más, es más de 50, ya tienen que ser emprendimientos que tienen que ver con fondos especiales de gobiernos, municipios. No quiere decir que no exista y que no sea bueno, está estupendo hacer eso, pero son fondos públicos en realidad que lo que buscan es conservar. Y ahora, en el otro caso estamos hablando de una actividad de negocios que básicamente no se está explotando como debería en nuestro país tampoco. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Y por qué no se está explotando? Porque nunca ha habido un plan nacional, nunca se ha tomado en serio. Nuestro país tiene un problema que no solamente afecta al sector de la reforestación, para no llamarlo sector forestal y no confundir, pero afecta a casi todas las actividades, ¿no? Es que todo lo que tiene más de 5 años como horizonte de realización termina siendo despriorizado, valga el término, ¿ya? O estar fuera de la prioridad de los gobiernos de turno, ¿no? Entonces pasa cosas como la carretera central es un ejemplo típico de esto. Entonces, como no existe eso, no hay planificación a largo plazo. Al no haber planificación a largo plazo, tú no puedes establecer políticas estructuradas que coadyuven a que se desarrolle esta actividad y que empiece a tomar cuerpo, ¿no? Como sí hizo Chile, para seguir con el ejemplo, pero ha hecho Brasil, ha hecho Argentina, ha hecho Colombia, ha hecho Ecuador y, por supuesto, todos los países del primer mundo, ¿no? Claro. Ahora, y ahí, digamos, Perú tiene, como siempre, resulta ser un potencial no realizado de alguna forma. ¿De qué manera se puede medir este potencial y cómo se podría implementar? Porque me imagino que además de hace 50 años, a hace 40, a hoy, la tecnología para hacer ese tipo de negocios, hacer ese tipo de reforestación, como lo llamas, ha cambiado. Sí. ¿De qué manera se puede proceder? Bueno, primero tiene que haber una estructura nacional y una organización y una tipificación correcta para no confundirse, ¿no?, con la actividad tradicional forestal que está en proceso de extinción en realidad. Y para esto debería generarse una normativa específica. La verdad es que en los últimos 10 años en el Perú sí hubo avances en ese sentido. Ya la ley forestal reconoce estas dos actividades y las distingue, aunque hay muchas zonas grises que la confunden, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que en el Perú se extrapola demasiado. ¿Okay? ¿En qué sentido? El Ministerio de Agricultura, que es en el sector en el que está incluido esto, desde mi punto de vista, no siendo idóneo, lo que hace es establece estadísticas sobre estadísticas anteriores y va extrapolando cuánta área, ¿no es cierto?, existe disponible en tal o cual lugar. Entonces, y es data que viene desde hace años, en realidad ha habido mucha suposición en toda esta data. Por lo tanto, la fidelidad de estos números es muy, muy baja, ¿correcto? Okay. Entonces, la segunda cosa que tendría que hacerse es hacer un literal catastro nacional de las tierras hábiles y en qué nivel de hábiles están.
porque pueden ser zonas a donde hay que hacer reforestación por conservación, Claro. de ecosistema, zonas donde combinas conservación con explotación y después donde son de explotación directamente comercial, ¿no? Y además, todas las otras zonas que ya están trabajadas hoy en agricultura, yo voy a poner el ejemplo del café, que es una actividad que realiza mi familia desde hace 4 generaciones, en la que combinar la reforestación con la actividad agrícola del café, ¿no es cierto?, es viabilidad. Entonces, saber exactamente o muy exactamente cuál es el verdadero potencial o cuál es el verdadero tamaño potencial de la capacidad de reforestación que tenemos en el Perú. Ahora, una última pregunta corta y es de qué manera, digamos, afecta esto, porque me imagino que sea reforestación o la otra plantación o como se le quiera llamar, hay un costo ambiental, ¿cierto?, a no tener el máximo potencial en despliegue. A ver, esto es otro tema en el que hay muchísima literatura, hay muchísimas falacias en el camino, hay también mucha información correcta, pero la verdad es que la cobertura verde, ¿no es cierto?, es la que te genera todo el circuito entre CO2, Claro, convertido, CO2, oxígeno, entonces, etcétera. Y puede ser caña de azúcar o puede ser un árbol de 400 años, ¿ok? En realidad hay toda una serie de elementos que se han distorsionado. Pero no es tanto ese el efecto. El efecto más grande que hay es el costo de oportunidad, ¿ok? Y costo de oportunidad medido desde mi punto de vista y como debiera medirse de bienestar en el país. Chile, y sigo con el ejemplo de un país exitoso en esto y que está aquí, no está en Europa, Chile ha convertido esta actividad que comenzó hace 60 años en su segunda fuente de exportaciones, en su segunda fuente de divisas, ¿no? Y eso tiene un efecto multiplicador y un efecto en la sociedad tremendamente importante. Y solo para terminar, muy chiquitito, es que es cierto, tú tocaste el tema tecnológico, ¿ya? Pero la maravilla que hay es que a pesar de no tener toda esa capacidad tecnológica que puede tener Suecia, Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, el desarrollo de la actividad es perfectamente viable de manera más tradicional, digamos, ¿no? Y que poco a poco se vaya incorporando Al tecnología y sistema más desarrollando. moderno. La expectativa es gigante y el Perú es literalmente, proporcionalmente al territorio, quizá uno de los 2 o 3 países con mayor potencial para la reforestación en el mundo. Bueno, muchísimas gracias, gracias. Entonces esperemos de alguna u otra forma, algún gobierno o algún plan estatal, en realidad sería lo que competiría, se haga para poder explotar todos estos recursos. Muchas gracias por Me ha la encantado, mucho gusto y a disposición. Bueno, vamos a ir a una pausa y luego vamos a regresar para hablar justamente de otro tema similar, y en este caso de las carreteras. Ahora volvemos.